Hola, 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 ¿qué tal mi familia, mis amigos de la otra radio.net, de Rebeldes con Causa, de Vidas con Propósito? Un martes más con ustedes, como siempre, con un invitado de lujo, una vez más, un invitado internacional. Buenas tardes a todos los que se van conectando desde aquí en los Estados Unidos, desde la República Mexicana y desde mi queridísima Sudamérica, porque una vez más el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros es de mi querido Uruguay, desde mi paisito, y le voy a dar las muy buenas tardes a Pablo Guida, que está en Montevideo, Uruguay. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches, audiencia, buenas noches, Verónica. Una alegría poder tener este contacto, este fruto de ese encuentro que hemos tenido después de no habernos visto durante muchos años, Exacto. en la lejanía material, pero espiritualmente ya está demostrado que estábamos unidos para estas instancias. Un saludo fraterno a toda la audiencia que nos está escuchando y bueno, y trataremos de brindar lo mejor que podamos en esta entrevista para la ayuda mutua, para que todos podamos encontrar muchas respuestas a nuestra vida y ver que hay diferentes opciones, diferentes formas de pensar que contribuyen al bien común. Exacto, exacto. Mejor no lo podías decir, no lo podías explicar. Le voy a contar a la gente, bueno, lo tengo a Pablo hoy aquí en WhatsApp. No pudimos hacer una conexión de imagen, por eso lo tenemos en una llamada en directo. Ya la gente se comenzó a contactar y voy a bajarle el volumen porque estaba acá activando el WhatsApp, que se pueden comunicar con nosotros. Está saludando al señor Jesús Gloria ya desde su oficina, así que bueno, le damos las muy buenas tardes al director de la otra radio, mi compañero de vida, que ya está acá muy al pendiente. Y les cuento, el WhatsApp es el signo de más, como siempre, el número 1-214-715-9656, va de nuevo, 214-715-9656. Le voy a dar las muy buenas tardes a Eric, que también está, Eric Bocanegra, que también está compartiendo este video, nos están viendo. Me gustaría que me fueran dejando los mensajes desde dónde nos están viendo, desde dónde lo están compartiendo. Y les voy a contar un poquito cómo viene esta historia con Pablo. Como él dijo, distanciados en el tiempo, en realidad, más que nada, porque bueno, con Pablo, en realidad yo lo conozco a él desde que nació, pues yo soy mayor que él, pero nacimos casi frente por frente en la casa de donde él nació, la casa donde yo nací, así que somos viejos amigos del barrio obrero ahí en Montevideo, Uruguay, pegadito a la iglesia de los capuchinos. Ese era nuestro barrio. Ahí hicimos destrozos en esas casas jugando al fútbol, jugando a la escondida, así que para mí es un gusto haberlo encontrado, coincidir en esta vida, y como yo no creo en las casualidades, ya tampoco en las causalidades, en realidad creo en las sincronizaciones. Estaba escrito en algún lado que nos íbamos a volver a encontrar, Pablo. Sí, es verdad. Si tú te acuerdas, y se lo comento a la audiencia, nosotros tenemos en común a nuestros abuelos, por ejemplo, el querido Sarabia y Mariola, y a su vez mi abuela Amara, y si tú te acordás en aquella infancia que tuvimos, en ese único momento tal vez, nuestra querida abuela nos dijo que tú, mi prima Cristina y yo íbamos a tener algunos caminos espirituales y que cada uno lo tenía que elegir y que la vida nos iba a marcar esa instancia en la cual tenemos que tomar decisiones. Nuestro caso lo hemos hecho y soy consciente de que también la otra persona que es Cristina, mi prima y tu amiga también, los tres hemos tomado caminos diferentes, pero convergentes en la espiritualidad. No hay nada escrito. Yo sé que no hay nada escrito y podemos debatir si hay casualidad, causalidad o sincronía.
Los hechos son los hechos. Cuando esa fuerza mayor, como quieran llamarles ustedes, deciden que las personas se encuentren para un objetivo y el desarrollo de la práctica del bien, los hechos se dan. Queda en nosotros tomar esas decisiones porque nuestro libre albedrío siempre está. Así que yo no creo en las casualidades. Yo creo que es una causalidad. Es una búsqueda y hemos encontrado este camino. Y los hechos están, que los podemos comentar después. Increíblemente, sabés que no me acordaba de eso, pero ahora que lo mencionás, se me vino así como flash a la memoria, que incluso creo que pues nos debemos haber reído en aquel entonces porque no comprenderíamos muy bien de qué se trataba todo esto, teniendo en cuenta, bueno, vos y yo somos un poquito más contemporáneos, pero con Cristina tenemos unos añitos más de diferencia, y, y qué increíble que en el correr de los años eh, sucediera esto. Definitivamente, bueno, mis abuelos y la abuela Mara, en realidad, porque todos le decíamos la abuela Mara a tu abuela, y a mi abuela todos le decíamos la abuela Mariola, ellos eran muy, muy amigos, entonces yo creo que ya traíamos grabado en el ADN esa amistad implícita, igual así con los papás de Cristina, que también coincidentemente vivía en la misma calle en la que nacimos nosotros. Si dará para hablar esa calle Ladines. Pero sí, es así. Más mismo yo estoy convencido y los hechos lo demuestran, digo que los reencuentros terrenales, las familias se organizan muchas veces en el plano espiritual, donde vamos a hablar hoy, y aquellos que tenían que juntarse, se juntan. Y no todo tiene una pequeña planificación en la cual nosotros tomamos decisiones y el porque sí de que esas familias fueran unidas y el porque sí de estos reencuentros o la causa tiene una explicación. Esperemos de poder aportar sobre eso si nos da el tiempo. Sabés que antes de comenzar a meternos en el tema de hoy, bueno, la gente que me sigue en Rebeldes con Causa, en este programa, en este segmento que hemos llamado Vidas con Propósito, saben que este mes de octubre iba a estar dedicado a los mediums, a la gente que tiene el don, podemos decirlo así, de la media unidad y de poder comunicarse con personas desencarnados, le dicen algunos, otros le dicen almas, espíritus, otros ya los nombran hasta de fantasmas, pero que no están en este plano terrenal. Pero antes de meternos de lleno en ese tema, voy a seguir saludando a Clau Osores, que nos está saludando desde Uruguay y nos pone una banderita. Gracias, Clau, de muy temprano ella se estaba conectando y pidiendo el link de dónde iba a estar el programa. Danila Gloria Álvarez, vizcaíno, dice, hola, Montevideo, Uruguay, ¿qué tal? Danila, muchas gracias. Me dice por acá Jimena, mira, por acá empezó a aparecer la familia, Pablo, ¿eh? Jimena de Bali nos está viendo, dice, saludos, le escuché la voz a mi primo y supe que era él. Divina, mi primo. A Jimena, que también, bueno, un poquito más chica que nosotros, y obviamente puedo decir que a todos ellos los conocí desde que nacieron, pues yo soy más grande. No voy a decir más vieja, más grande. Gracias a todos los corazones que estamos recibiendo. Un saludo también a Diana Ivette Norman. Ella es colega mía, es terapeuta cuántico, Master Reiki, nos saluda desde Long Beach, California. Laura Navarro, aquí en el Metroplex, en la ciudad de Arlington. Dice saludos, bendiciones, muchísimas gracias a todos los que se van enganchando. Y antes de seguir saludando, quédense porque el programa de hoy va a estar sumamente interesante. Hola, Berito, me dicen por acá. Hola, Diana, gracias por estar ahí acompañándome siempre en estos live. Y bueno, vamos a meternos en el tema de hoy. 7:10 aquí en la ciudad de Dallas, Texas. 21:10 en el paisito, en Uruguay. Gracias a todos los que se están conectando. Bendiciones. Me dice por acá Laura Navarro, qué bendición haberla conocido. Gracias, Laura, gracias. Esas palabras son bien lindas. Nos ayudan a seguir en este camino que hemos encontrado ya de grande, pero que ahora, ¿quién te quita?
¿Quién te quita, Verónica? Pablo, vos lo decías, teníamos de contacto a la abuela Mara. La abuela Mara que tenía unas habilidades fantásticas. Yo no sé cómo, no me gustan las etiquetas en realidad, pero cómo identificar lo que la abuela Mara hacía. Bien, antes de empezar, pido disculpas si hay algún ruido de fondo. Es que tengo, gracias a Dios, la casa llena de nietos y de hijos. Sí, ya sé. A eso vamos, a eso vamos. He perdido tiempo en el mundo terrenal y como soy un defensor acérrimo de la reencarnación, así que estoy lleno de hijos y de nietos. Muy bien, muy bien. Vamos, por eso arranco con la abuela. Desde que éramos chicos, la abuela era un factor importante ahí en el barrio, pero me gustaría que de repente vos tenés una idea más clara de contarle a la gente cómo comienza esta historia, esta abuela que ya fue muy visionaria. Bien, mi abuela humanamente, como toda abuela, es uno de los seres más queridos que nosotros podemos llegar a tener. Y era una gran matriarca, es decir, sí. Mi abuela siempre tuvo una gran generosidad para todo el barrio y podemos describir, y Verónica no me deja mentir, que las reuniones de fin de año, las fiestas o cualquier evento, en la casa de mi abuela se juntaban por decenas de personas. Igual que en la de Verónica también, cuando nosotros jugábamos, cuando estaba Sarabia y Mariola, nos juntábamos todos. Es decir, ya ella traía una gran generosidad y un gran desprendimiento material. Mi abuela Amara, para describirla, ahora está en espíritu, pero era una gran medium. Y era una gran medium de curación, que es muy difícil de encontrar y es muy difícil de mantener la salud, mantener la disciplina para llevar adelante ese tipo de actividades. Mi abuela Amara la describiríamos como medium de curación o de sanación. Tenía una gran videncia también, que fue transmitida a la otra gran medium, que fue mi tía Lola, ¿sí? Y también tenía esa visión profética que se cumple con los hechos, que somos nosotros tres, Verónica, mi prima, ¿cómo es mi prima Cristina y yo, que ella nos avisó en diferentes momentos que nosotros íbamos a seguir un camino espiritual. Y no nos dijo ella que iba a ser en esta doctrina, en esta o en aquella, porque nosotros sabemos que el mundo espiritual, es decir, las diferentes leyes que rigen ese mundo espiritual a través de la mediunidad, que ahora vamos a hablar un poco de ella, llega a todas las personas por nuestra propia condición de seres que tenemos una doble condición. Nosotros somos seres humanos que participamos de la ley de la materia a través de nuestro cuerpo y somos seres espirituales que a través de las leyes morales, las leyes espirituales, nos contactamos con ese mundo espiritual propiamente dicho. Mi abuela tenía esas características, era una medium de curación, en la cual hay registros de, nosotros vimos, somos testigos en aquellos momentos, de sanaciones y de consejos espirituales dados con la ayuda de los espíritus. Mi abuela nunca negó o nunca aseveró que eso fuera una facultad solamente de ella. Ella se apoyaba en la espiritualidad, no con el conocimiento que hay ahora y las posibilidades que hay ahora de conocer la doctrina, pero para que vean cómo funcionaba en mi abuela esta facultad. ¿Me están escuchando bien ahí? Sí, perfecto, bien? Perfecto. Lo siguiente, mi abuela no sabía ni leer ni escribir, pero cuando ella incorporaba y un espíritu la asistía en aquellas sesiones que hacía en su casa, leía perfectamente las obras de Kardec para hacer las introducciones. Cuando dejaba la incorporación, no se acordaba nada porque no sabía leer y lo que había hecho un hecho mediúnico. Y cuando ella terminó sus días terrenales, ella siempre fumó tabaco Puerto Rico. Es un tabaco fuertísimo. Vamos a decirle a la gente que es como un puro, como un habano. Sí, y en pipa fumaba ella. El tabaco se lo metía en pipa, ¿no? Y cuando le hicieron los análisis, tenía de todo menos sus pulmones afectados. Wow. Es decir, porque ella tenía sus rituales de humo y de agua, sí, y jamás
fumó toda la vida, nunca le afectó los pulmones, estaban limpitos. Entonces son hechos que demuestran, digo, que hay algunas fuerzas o algunos elementos que están por fuera de la condición humana, que es lo que caracteriza a la mediunidad, la posibilidad de tener un contacto con ese plano. Para eso están los medios. Que los medios somos todos, propiamente dicho, por nuestra condición espiritual. Lo que acabas de decir de tu abuela incluso es una comprobación de que en realidad la que fumaba no era ella. Era alguien Claro. más. Es una forma de comprobar también de que existen este tipo de cosas que a veces, bueno, yo entiendo que por un aspecto a veces cultural y a veces religioso, muchas veces no se hablaban de estos temas hace años atrás y hoy por hoy en realidad sí podemos encontrar mucho material, tanto en libros, que lo hemos hablado y tú me has recomendado unos cuantos, como así en videos Sí. o en la internet. Esto es algo fantástico. Pero antes de pasar a la segunda pregunta, voy a seguir saludando a Mariel Barbosa, que viene de la familia de los Arabias, también somos medias primas lejanas, desde el paisito. Brenda Sánchez, compañera aquí de la otra radio, ella es guatemalteca, mantiene las tradiciones chapinas, como le dicen a los guatemaltecos aquí en la otra radio, y a Marcelo Landó, que si yo no sé si vos te acordás, pero también era del barrio. Sí, Marcelo Landó, sí, un abrazo fraterno, amor, sí, cómo no. Y ahora, Mirá Pablo. vos. Sí, viste, hay gente conectada de todos lados y qué lindo que aparezca la gente del barrio que nos vio nacer, que nos vio crecer. ¿Cómo llegás vos a conectarte con esta parte espiritual o cuándo vos tomás conciencia de este don, cómo se te manifiesta, cómo comienza tu historia a relacionarte con la parte espiritual? Bien, qué interesante. Mira, yo cuando estas facultades, a la altura de los 8 años, cuando tenía los 8 años, y mi abuela hacía el espiritismo cruzado, que se le llama, es decir, con determinados rituales de rosas, velas, agua, yo generalmente, cuando participaba de esas sesiones, no directamente, sentía, al ser sensitivo, sentía la presencia de todos de esas entidades de diferente tenor, en entidades buenas, no tan buenas, es decir, de todo propio que se desarrollan en las mesas mediúnicas. No vamos a juzgar a los espíritus. El tema es el siguiente, pero es un hecho de la realidad. Mi querida abuela Mara, aprovechando esa facultad que yo tenía, con la intención, capaz que ustedes lo hacen muchas veces, de ir a ayudar a una casa, de ir a ayudar cuando piden limpieza de casa o piden, como es una armonización, ayudar con alguna perturbación. Como yo era sensitivo y estaba incipiente mi facultad, con total desconocimiento, por supuesto, ¿no? Mi abuela me llevaba a las casas. Entonces yo era el tester. Me tiraba para adentro de la casa y seguro, cuando se me paraban los pelos, ¿no? Se me paraban los pelos, se me erizaban hasta las uñas, decía, acá hay algo, ¿no? Yo sé que yo sé que muchas personas utilizan equipos electrónicos o lo que fuera, pero yo salía baratito, en ese momento era barato. ¿No? Y era lo que había. No había la tecnología que hay ahora. Sí. Un poco en chanza, un poco en serio, pero más en serio que otra cosa. Y ahí mi abuela hacía el servicio que tenía que hacer y ayudaba a la gente, y bien. Luego pasó todo eso, yo me burlaba mucho de mi abuela, y siempre le tomaba el pelo. Decía, a ver, abuela, ¿a quién tenés colgada hoy del violín? ¿No? Para saber los espíritus. Siempre lo tomaba para la chacota, ella nunca se ofendía. Hasta que llegó la sentencia esa de que me dijo que algún día iba a seguir un camino espiritual. Bien, pasaron los años. ¿Me van siguiendo ahí, sí? Sí, claro. Y yo más que nadie, ¿eh? Sí. Van pasando los años y en una crisis muy importante que yo tuve, económica y social, estaba una vez en un apartamento solo y sentí una presencia, un escalofrío muy importante en mi niñez, y cuando me dirijo al baño, que tenía que hacer unas tareas de lavar una moña de la gurisa, no me acuerdo, sufro un desdoblamiento. Un desdoblamiento espiritual es cuando uno se separa su espíritu, se separa de su cuerpo, y tú logras ver el cuerpo. Yo me acuerdo clarito que quedé como enfrente de mi cuerpo lo veía como un rictus, así como que tuviera un ataque,
pero desde el punto de vista que lo estaba mirando ya desdoblado en espíritu, lo miraba con total desprecio, ¿no? Eso demuestra, digo, que muchas veces la realidad espiritual es diferente a la realidad material. Bien, y enseguida miro hacia la izquierda y hacia el fondo y veo como un túnel, el clásico túnel de luz, ¿sí? Y veo a mi abuela Mara y a otro gran ser muy querido para nosotros, Verónica, que es mi tío Nene. ¿Te acuerdas del tío Nene? Sí, claro. Bien. El tío Nene, dos personas muy importantes en mi vida que siempre fueron sostén emocional. Y los miro, y en aquel momento yo, sin saber nada de esto de la mediunidad, pero ya con un espíritu orgulloso, entreviendo lo que podía suceder, ¿no? Que me invitaron a pasar para el otro lado, ¿no? Sin mediar palabra, ellos me dicen, ¿cómo estás? Dice mi abuela, en espíritu, ¿no? Dice, bien, abuela, así, bien cortito. Mi tío Nene me dice, queremos decirte que siempre estamos contigo, si necesitas algo. Eso fue el diálogo. Wow. Y yo le digo, orgullo mediante, le dije, no se preocupen, yo de esta salgo solo como he salido siempre. Bien, queremos que sepas que en septiembre, no me acuerdo si era en diciembre, en septiembre tendrás la buena nueva. Y chuf, se fueron, ¿no? Yo volví a tomar el cuerpo, fui y me acosté. Mi señora, cuando entra al otro día, siente, también es sensitiva mi señora, también siente la presencia y le expliqué lo que había sucedido. Y quedó por esa. Entonces ahí se dio la segunda manifestación espiritual importante. ¿Qué edad tenías ahí más o menos? Y 30, tengo hace 10, tendría unos 30 años más o menos. Oh, ok. 30 años. Está. Después de eso, 8 años más tarde, cuando me mudo a la casa actual que estoy hoy, una de mis hijas empieza a tener manifestaciones, lo que le llaman el poltergeist, ¿verdad? Sí. A través de la computadora. Ella resultó ser, mi hija, una de mis hijas, la hija de crianza, resultó ser una medium de transcomunicación instrumental, que se logra comunicar con los espíritus a través de los electrónicos. Wow. Igual que Pamela, otra de mis hijas, que saca fotos y aparecen los espíritus registrados en los celulares. ¿Sí? Como si, bueno, bien. Sí. Iba a decir como si fuera la cámara Kindle, pero la cámara Kindle toma el aura. Las auras. No, esto toma al espíritu mismo. Okay. Y empezó una comunicación con el espíritu. Y el espíritu se identificó como Santiago, un espíritu como ese que había fallecido en Colombia en el año 64, que la presencia de él era porque el único ser que tenía en esta tierra, porque los espíritas creemos en los mundos habitados, ahí yo no era espírita, no era nada, me presenta que quiere encontrarse con ella, y yo siguiéndole el diálogo con el espíritu, que para mí era una broma lo que estaba sucediendo, le planteaba, digo, que según las creencias y lo que él estaba planteando, para que mi hija estuviera con él, no reencontrarse, tendría que fallecer. Claro. ¿Y qué me contesta el espíritu? A eso vengo. A decirme que venía a buscar a una de mis hijas para llevársela al plano espiritual. Wow, qué fuerte. Empieza la comunicación y se logró materializar el espíritu ese, haciéndole breve, en nuestra casa ese espíritu comió con nosotros, leía, prendía la tele, ponía las alarmas, porque se logró materializar por la ignorancia nuestra. Claro. Cuando el espíritu ese toma posesión de nosotros en nuestra casa, a través del poltergeist, y yo me opongo quería cortar ese diálogo con el espíritu a través de la computadora me dice, Pablo, tú me conociste bueno, no quieras saber lo que soy malo. Wow. Y me hace una idioplastia mental que me abre el gas de la cocina y lo hizo en mi mente, entró en mi mente, ¿verdad? ¿Y qué le contesto, Verónica, o público? Le contesto lo siguiente. Miro la comunicación y digo, yo voy a cumplir una promesa que se la hice a mi abuela Mara, otra vez la vieja Mara, ¿no? Que dije, el día que se apareciera el diablo, yo inmediatamente creía en Dios. ¿Y saben lo que hice? Lo que nunca en mi vida hice. Me arrodillé llorando y me salió un Padre Nuestro, que nunca en mi vida
recé un Padre Nuestro ni nada de eso, pues yo vengo de otras doctrinas ideológicas marxistas, por ejemplo, ¿sí? No, por ejemplo, marxistas, es decir, que nada que ver, y me arrodillé para cumplir la promesa de mi abuela. Y cuando levanto la vista, en la computadora, en el póster gay, decía: querido hermano, hemos encontrado lo que veníamos a buscar, que usted recobre su fe. Ahora sígala como usted entienda. Y no hubo más comunicaciones en casa. ¡Wow! ¡Qué Así fue mi ingreso en el fuerte! espiritismo. O sea, en realidad tu historia está muy vinculada a lo que fue la vida de Allan Kardec, de ser un total descreyente en el tema de los espíritus, a terminar por un método de comprobación a creer en ellos y a generar esta doctrina que yo siempre digo que de una manera u otra validó el trabajo de los medium de ahí para adelante. Por supuesto, claro, es lo que hizo Allan Kardec, le dio una explicación lógica, racional a los hechos. No fue una teoría que acercó a los hechos, fue al revés. Los espíritus se presentan así en Hunterville, Nueva York, en el año 1848, en la patria de ustedes, es donde surgió todo esto. El nuevo espiritualismo o el espiritismo arranca ahí, luego viene para Europa, y Allan Kardec, tomando todos esos fenómenos que no se podían explicar a la luz de la ciencia, logra con los espíritus codificar, y detrás de eso trae una doctrina moral, fundamentalmente. Y ya para redondear esta parte de mi ingreso, yo creí que estaba perturbado, ¿no? Y empecé a fui a un centro espírita, ¿sí? Ajá. Y en ese centro espírita fue un viernes desesperado. Y me abre la puerta una señora, ¿no? Hermana ahora nuestra. Y me dice: te estaba esperando. Wow. Y dije: no, esto no me anda bien. ¿Y cómo me estaban esperando? Sí, acabamos de recibir uno. Hoy es viernes, nosotros no atendemos. Nosotros atendemos martes y jueves. Pero tuvimos una visión de que tenemos que venir porque vas a necesitar ayuda. Pasá. Wow. Y había otra hermana adentro, ¿no? Y entonces me dan la explicación y me dice: tú no estás loco, lo tuyo es normal. Y me reflexión, dije: ay, esta es veterana, esta vieja está más loca que yo, ¿no? Y me dicen, cuando lo puedas entender, toma este libro. Y me dan el Evangelio según el espiritismo, ¿no? Según el espiritismo. Y y me dice: abrilo al acaso. Y me voy y abro al acaso, ahora sí, en mi primera parte, y dice: reconciliarse con los enemigos. ¿Sí? Bien. Y yo dije: si yo no tengo enemigo, mi único enemigo es el capitalismo, ¿no? Imagínense mi situación cómo era, ¿no? Cómo era, totalmente descreído todo. Y la voz de la abuela Mara nuevamente viene y me dice: andá y reconciliate con tu tía Negra y con tu tía Adriana. ¿Y qué hice, Verónica? No dudé, fui hasta ahí a la casa. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo ahí? Sí, claro, no se escucha, sí. Bueno, con tu tía Negra y tu prima Adriana. Y mi prima Adriana. Cuando abro la puerta, me tomo el ónibus, cuando abro la puerta ya y le digo: vengo a hablar con ustedes en nombre de la abuela. ¿Y qué me contestan? Sí, ya estuvo aquí, te estamos esperando. Wow. Le pedí disculpas, les pedí perdón y no saben cómo cambió mi vida. Fueron las dos únicas personas que me quedaba resolver el tema de de una enemistad y eso que es tan importante. Y de ahí para adelante fue todo hasta el día de hoy, gracias a Dios. Bueno, tú sos testigo de todo esto también en estos últimos tiempos, de que todo fue bendición y bendición y bendición. Cuando pude comprender la importancia del perdón y eso. Entonces yo a la espiritualidad le agradezco ser a los espíritus propiamente dicho, que fueron los primeros que se presentaron, bueno, a Dios, nuestras creencias, al Maestro Jesús y a todos los espíritus de luz que nos ayudan, de cómo me rescataron. Por eso la mediunidad es tan importante. La mediunidad, eso es la reflexión que quería hacer, y si hay alguna pregunta ahí. La mediunidad es la gran misericordia que tiene Dios para que cada uno de nosotros pueda recibir, si lo desea, la luz necesaria para enderezar la senda. Muchas veces los medium, que nosotros
tenemos un poquito más desarrollada la facultad, somos instrumentos de ayuda para que otros fueran así. Y no necesariamente, bueno, acá mira, antes de la siguiente pregunta voy a saludar a Rufina, que nos saluda desde Zihuatanejo, México. Jimena, que está al punto de las lágrimas, dice: primo, me estás haciendo llorar. A Quique Sasso, que nos saluda desde Argentina. A Samuel Sotelo, que también nos está viendo, no sé desde dónde. Riverside Barber Shop, me imagino que nos está viendo aquí en Estados Unidos por el nombre, no sé quién es, para que se identifiquen. Si están escuchando el programa y tienen alguna pregunta, también la pueden hacer, que con muchísimo gusto lo vamos a estar respondiendo si nos da el tiempo, pero vamos a continuar. Bien. Me decías, abrazás lo que es hoy por hoy la doctrina espírita. Cuando comienzas en este trabajo entonces de la media unidad, te unes a lo que es básicamente la doctrina espírita en este inicio o en este despertar a tu media unidad, a esta facultad o a este don maravilloso, como yo le digo, para poder guiar a otros en este camino. Y mi pregunta va, a veces la gente no entiende mucho lo que es un medium y vienen igual te preguntan si me voy a sacar la lotería. Y no pasa por ahí. El tema es que creo que los medios o las personas que desarrollan esta media unidad son canales de comunicación para quienes ya no están en este plano y de repente desean comunicarse con alguien o para solucionar algún pendiente que dejaron, y por qué no también para que los que están aquí todavía con nosotros puedan quedarse tranquilos y puedan entender que, hay un dicho por ahí, que pasamos a mejor vida y que en muchos casos los que se fueron siguen al pendiente de nosotros. Bien, sí, es exacto. A la luz del espiritismo, de la doctrina que yo abracé, en sus tres aspectos, filosofía, ciencia y moral, con consecuencias religiosas, muchas veces, la mediunidad es una facultad o una actividad muy importante porque ayuda a reafirmar lo que la ciencia llegará a ser en su momento, a reafirmar y a establecer que el mundo espiritual existe. La condición mediúnica lo único que hace es reafirmar materialmente que los espíritus existen. Los espíritus, el mundo espiritual, necesita para comunicarse con el mundo material la presencia de los medium. Y medium somos todos. La facultad mediúnica la tenemos todos por nuestro origen, que nuestro origen es espiritual. Y cuando tomamos un cuerpo terrenal, no quedamos desheredados de el auxilio y el amparo de nuestros seres queridos, de nuestros seres protectores, ni de Dios mismo, ni de Jesús. Lo que sucede es que a veces es difícil identificar la facultad mediúnica, que a veces se confunde con una perturbación, con alguna dolencia mental, con la mediunidad propiamente dicho, que es la facultad ostensiva, o es la actividad ostensiva de los medium, que lo tienen naturalmente, ejemplo, en el principio, o que después se desarrollan a través del estudio, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, cuando yo desconocía, cometí errores. A medida que entré en la doctrina y le pude dar una orientación mucho más juiciosa, más cristiana, más de respeto hacia el plano espiritual, me ha traído a mí y a quienes he podido servir muchísimos beneficios para el progreso en común. La facultad mediúnica es algo que se debe tener muy en cuenta, debe ser tratada con mucho respeto, y Dios quiera que en un futuro más cercano, porque se ha trabajado mucho sobre eso, la ciencia psiquiátrica, la ciencia psicológica puedan entender y puedan contemplar el factor espiritual y un montón de dolencias mentales, entre comillas, psiquiátricas, entre comillas, son de origen espiritual, que solo una reforma moral, solo una reforma en hábitos y sobre todo hábitos del pensamiento corregiría sin entrar en la necesidad
de tantos fármacos y de tantas terapias un poco hostiles hacia el ser humano. Qué fantástico. Dentro de esto de la doctrina espírita, lo hemos hablado fuera de micrófono y en realidad, bueno, yo soy fan tuyo, si se quiere, porque me has enseñado muchas cosas sobre esto, digo yo, sin practicarlo, pero me has enseñado en el sentido de como una especie de guía en este camino que estoy desarrollando de sanación. Bueno, yo ya lo dije públicamente que desde niña tenía algunas habilidades y podía ver algunas cosas que hoy por hoy no les estoy viendo, pero mi camino viene rumbeando hacia la sanación también, hacia la ayuda espiritual, pero por otro lado. Y definitivamente las palabras que tú me has dicho, los libros que me has recomendado, el solo, bueno, cuando vi incluso la película de Allan Kardec, comencé a entender, digo, y una película que está en Netflix, se llama a decir, qué banalidad, ¿verdad? Es una película que está en Netflix, pero es una película biográfica sobre la historia de Allan Kardec, que ni siquiera era su nombre, era un nombre ficticio que él adoptó cuando descubre que en vidas pasadas había sido un druida celta. Sí, es así. Entonces, a raíz de todo eso, uno comienza en este camino y creo que después que comenzás ya no hay vuelta atrás, porque te va atrapando de una forma maravillosa y este tipo de enseñanzas espirituales y como lo dijiste vos, que todo fueron bendiciones, cuando yo comienzo a cambiar, y vos lo acabas de decir, mi forma de pensar, y no hablo, Fundamental. no hablo ni siquiera de la espiritualidad todavía, cambio mi forma de pensar y cambio hábitos en mi manera de ser, las cosas comienzan a fluir de una manera muy diferente. Sí. Eso se debe a dos aspectos. Uno, que el pensamiento crea, ¿sí? Y el pensamiento, que es la facultad fundamental junto a la voluntad del espíritu, es el que nos pone en sintonía con esas entidades que se ponen en afinidad con nosotros. Y cuando yo digo en afinidad, hay que prestar mucha atención a esto. Afinidad es de pensamiento, de gustos, de inclinaciones, de ideas, ¿verdad? Todos estamos acompañados. Imaginemos la mediunidad como si nosotros fuéramos un receptor y nuestra voluntad y nuestro pensamiento fuera el dial, el que mueve para un lado o por el otro buscando la sintonía. Si nosotros buscamos canales de programas elevados, de programas interesantes que enriquezcan nuestro intelecto y nuestra moral, se van a asociar, tenés una franja de canales. Y si querés banalidades, querés otra cosa, sintonizás para el otro lado. Bueno, la facultad que nosotros tenemos es a través del pensamiento y de la voluntad. No hay nada que suceda si no es con nuestra voluntad. La comunicación con los espíritus, la comunicación seria con los espíritus, implica una alineación en el pensamiento para la práctica del bien. Los espíritas abrazamos la doctrina espírita bajo y la práctica de la mediunidad, fundamentalmente bajo la premisa del servicio con Jesús, por Jesús, para Jesús y en el bien del prójimo. Porque entendemos que es la moral de Jesús, es para nosotros muy importante y fundamental. Entonces, si bien el espiritismo tiene una faceta religiosa, no es propiamente una religión, es una filosofía del saber. Y en el libro El Evangelio según el espiritismo, lo que se toma fundamentalmente son las enseñanzas morales de Jesús. Todo el resto de lo que se hizo en nombre de Jesús, desvíos, aciertos, lo que fuera, eso queda aparte para nosotros. Nosotros lo que tomamos es fundamentalmente del libro ese, es la enseñanza moral como guía de nuestras acciones. Por eso, en nombre de esa moral y de las enseñanzas de Kardec y de los espíritus que nos aconsejan, tomamos esa línea de acción, de trabajo, luego de haberlo analizado, luego de haberlo reflexionado,
como libre pensadores que somos, y aceptar esas ideas como propias, luego de un libre examen, y tomar los principios espíritas, sobre todo esos principios evangélicos con respecto a la mediunidad, y ponerlos en función fundamentalmente al servicio del prójimo. Aclarando que todas nuestras tareas, nuestros ayudas siempre es en forma gratuita, ¿verdad? Eso es fantástico. Mira, antes de la siguiente pregunta sigo saludando porque hay mucha gente que se está conectando. Luisa Carrillo, compañera de aquí de la otra radio en la ciudad de Arlington. Claudio Violeta saluda desde México. Dice, qué tema tan bello. Patricia Suárez desde Uruguay también saludándonos desde Montevideo. Rosy Ponce, que nos está saludando, nos está viendo desde California, una escritora y también terapeuta holístico. Mucha gente conectándose, saludándonos de diferentes lugares. Y mi siguiente pregunta es, no todos los mediums trabajan de la misma manera, no todos los mediums siguen la doctrina espírita, no todos los mediums desarrollan su capacidad o su media unidad de la misma manera. Cada uno trabaja a su forma, diría yo. Y en tu caso sos medium psicógrafo. Explicar un poquito a la gente, bueno, medium psicógrafo, y te voy a decir, seguiste prácticamente que los pasos de otro gran medium psicógrafo que se dio a conocer al mundo, que tuvo una vida muy triste, porque nadie creía en sus habilidades, que fue Chico Xavier en Brasil. Y compartís con él esa habilidad, pero quiero que le expliques a la gente cómo trabajás con tu media unidad. Bien, la facultad mediúnica se manifiesta, una pequeña introducción, de diferentes maneras según la condición física, orgánica de las personas. Cuando digo que todos las tenemos, es porque todos mínimamente lo tenemos en forma rudimentaria. No hay nadie que ya se ha sentido un escalofrío, una sensación, una intuición. Bien, después las diferentes categorías que hay de mediunidad se dividen según la facultad orgánica que uno tenga, ¿no? Algunos son videntes, otros son, escuchan a los espíritus, no me sale la palabra, escuchan a los espíritus, otros hacen psicofonías, es decir, hablan a través del espíritu, habla a través de ellos, otros mueven objetos, otros tienen la clarividencia, otros tienen la interpretación de sueños. Son facultades que son normales desde que el hombre es el hombre. Y Allan Kardec lo que hizo fue clasificarlas a la luz de la experiencia. En el caso particular mío, yo desarrollé la psicografía. La psicografía es la capacidad que tiene el medium de poder escribir lo que el espíritu le va indicando. Y hay tres categorías, si se puede decir, de facultad psicógrafa o de psicografía. Una es mecánica, que el medium siente el impulso de la mano y no puede controlarlo, que es una de las más buscadas y son las menos encontradas, es la que tenía Chico Xavier, que escriben y el brazo la mano no termina de moverse hasta que el espíritu decide terminar comunicar. Después está la intuitiva, en la que el medium siente la presencia del espíritu y va transmitiendo, pasando por su filtro, va transmitiendo lo que él le dice, ¿sí? Y después está la que yo desarrollé de forma natural, que se llama la semimecánica. La psicografía semimecánica es... Aló. A ver, se nos cortó un poquito, vamos a esperar retomar el audio. Ahí está. Se había cortado, Pablo, ¿me escuchás bien? Sí, no sé en cuál parte me quedé. Justo ibas a comenzar a explicar lo que es la semimecánica, que es con lo que vos estás trabajando. Sí, la psicografía semimecánica es cuando se siente el impulso del espíritu, se siente en la mano que empieza a mover, y cuando uno va surgiendo las palabras, puede ir ya interpretando las frases. ¿Tá? La característica de eso es que la mano acompaña el pensamiento del espíritu.
En la intuitiva, el medium interpreta lo que el espíritu intenta decirle, y en la mecánica, que sería una de las más fiables, el medium no tiene control sobre su mano, ¿sí? Entonces, todos vamos desarrollando. Los más comunes son los psicógrafos semimecánicos. Es decir, entonces mi facultad no es nada especial, ni nada por el estilo. Soy de los más comunes, Lo que diferencia a los mediums no es la facultad que tengan. Y esto es muy importante para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo de la mediunidad, o los que ya lo estén practicando y eso. Y no voy a dejar la oportunidad de dar un consejito, porque tú hiciste la introducción y me gustó seguirte el lineamiento. Hay infinidad de manifestaciones mediúnicas. Hay infinidad de medium que desarrollan una o la otra. A la luz del espiritismo, no es en sí la facultad la que determina la calidad del medium. Lo que sí determina la calidad del medium es el uso que se le da. Hay gente que usa la mediunidad para fines no muy nobles. Otros se dedican a actividades nobles, pero cada cual recibirá según sus obras. Los espíritas no censuramos nada de eso. Cada uno tiene su camino, porque es un despertar espiritual. A medida de la sintonía que tomen con los espíritus que los acompañan, irán tomando sus decisiones de progresar o estancarse, de complacerse en las esferas más bajas de la espiritualidad, o elevarse. Nosotros siempre en nuestras reuniones, en nuestros estudios, tratamos de que las facultades mediúnicas desordenadas que hay, ¿no?, o de malas prácticas que se aplican, que traen consecuencias, reorientarlas para aprovecharlas para el uso del auxilio al prójimo, como ya hemos tenido la experiencia y hay decenas, gracias a Dios, de hechos que lo comprueban. En sí, la facultad de psicografía permite, a su vez, tener una comunicación regular con los espíritus y a su vez ir dejando documentos, ¿verdad? Que después eso permite ver la evolución del espíritu y a ver los consejos que nos dan, las experiencias que nos dejan de su vida, de su verdadera vida, lo que nos puede deparar el destino a nosotros por determinadas conductas, y bueno, y cada uno en su libertad de conciencia le hará caso o no. O la gente cuando solicita, ejemplo, cuando a mí me solicitan me dice si se pueden comunicar con un ser querido o lo que fuera, yo siempre soy reservado y dejo a la espiritualidad fluir para poder recibir comunicación. Un medium serio nunca puede decir si yo te doy en tiempo, en tal día, tal hora te doy información. Exacto. Eso no, porque es una facultad que no depende de nosotros, depende de la predisponibilidad de los espíritus. A eso iba. Qué bueno sí, que lo aclarás, porque a eso iba. Digo, no es lo que uno quiere, sino la necesidad que sientan ellos de comunicarse. Y voy a esta pregunta antes. Hay algunos trabajan con invocaciones. Sí. A mí comúnmente me gusta que el mensaje llegue directo si estoy mentalizando el nombre y si la persona o los desencarnados, como le dicen ustedes en la doctrina espírita, quieren comunicarse, ellos solos vienen a dejarte el mensaje. Y a veces he tenido experiencias con trabajos con otros mediums de que el cliente viene buscando por un pariente ya fallecido y en realidad los que se presentan son otros. Sí, tenemos casos, sí, soy testigo de eso. Mira, voy a seguir saludando porque hay mucha gente. Leticia Trujillo nos está viendo desde California. Excelente tema. Rayel del Valle, aquí en la ciudad de Carrollton, en Texas, también nos está viendo, compañera de la otra radio. Mira, sigue llegando la gente del barrio, Pablo. Carmen Flores, sí. Carmencita. ¡Carmencita! Porque siempre va a ser Carmencita. Saludos, y Eduardo Zulberti, que por Eduardo nadie lo conoce en el barrio, pero para nosotros es el Nino.
El Nino, el Nino, si sabrá de la vieja mano. Nos saluda también. Deben estar sorprendidos. No, Carmencita no ellos sabían ellos también. Digo, mirá, Añares, toda gente requerida ahí del Bacho. ¿Viste lo que hizo esta convocatoria? Bueno, nos saluda también Yolima Contreras aquí en el Metroplex desde Grand Prairie, una ciudad aquí cerquita de Dallas. Nos saluda desde Argentina Martín Leguizamón, un compañero de la otra radio. Como ves, hay gente conectada desde muchos lugares. Todos coinciden que es muy interesante el tema. Así que bueno, muchísimas gracias a los que se siguen conectando. Siguen mandándonos corazones y deditos para arriba. Como siempre, este video va a quedar, mañana va a pasar a YouTube para que quienes se lo perdieron lo puedan compartir con otras personas. Pero vamos a seguir en esto y a ver, yo en criollo, de lo que vos dijiste, entiendo que en tu caso te llega un mensaje y este mensaje vos lo transcribís de manera escrita como si fuera una carta. Sí, en la cual el impulso me lo da el espíritu. Ok. Es decir, mi mano se mueve casi sola. Okay. No es mecánica. Perfecto. Bien. Y quisiera hacerte una aclaración de para que quede lo anterior. Y es un consejo, nada más. Un consejo. Siempre cuando nosotros tratamos de comunicarnos con un espíritu, familiar, amigo, o lo que sea, o esperamos, o en los estudios, la identidad del espíritu no es lo fundamental. Lo fundamental es el mensaje asociado a la situación. Es fundamental eso, porque muchas veces solicitamos la presencia o por tener posibilidad de comunicarnos con fulano de tal y no tienen la posibilidad material de poder concurrir a ese llamado. Y viene otro en su lugar. Y a su vez, ese que viene en su lugar, tenemos que analizar bien el mensaje. Yo tengo este criterio personal. Cuando alguien solicita la comunicación con un ser querido, yo me pongo en oración, pongo la situación y eso. Y cuando me llega el mensaje, siempre lo paso por la lógica y por la razón. Y si lo que voy a aportar o que el espíritu va a aportar es útil para la persona, yo lo transmito como es mi estilo, transmitir. Tú sabes que yo te lo transmito. Uh-huh. Pero el tema es cuando a veces surge algún tipo de comunicación que ves que uno analiza que no está adecuada a lo que uno está buscando, si son espíritus de luz, espíritus que están asociados al bien, no se ofenden, y no te contrarían. Y si son espíritus que quieren perturbar o lo que fuera, uno cuenta con... tiene confianza y tiene la certeza de que si es con respeto, no más allá de eso. Porque evocar o invocar porque sí, da lugar muchas veces, como tú decías, como es una facultad que es intermitente, no la podemos determinar nosotros, muchas veces se da, no pocas veces se da, que muchos medium, charlatanes y de superchería, al no llegarle la información real, o al no tener contacto real, inventan. Y mucho más cuando son medium que hay intercambio monetario o lo que fuera, que no quieren perder la oportunidad. Entonces eso es muy delicado. Eso está todo explicado en el libro de los espíritus, en el libro de los medios, en el evangelio, en todas las obras básicas, que el espírita trata, por lo menos en lo que le toca, en su parcela de trabajo, tratarlo de hacerlo como es lo más respetuoso posible, sí, y evitar cualquier tipo de intercambio no marcado por las pautas que hemos trazado nosotros, ¿no? O que trazó Kardec y la espiritualidad. ¿Se entiende? Sí, yo te entiendo perfecto. Mi otra pregunta es, por ejemplo, que es la clásica. Bueno, ahora estamos en pandemia, en las redes sociales han cobrado si ya venían siendo importantes, ahora han cobrado una importancia todavía más grande. Mencionaste al comienzo del programa, bueno, para la gente que está conectando, estoy hablando con Pablo Huida desde Uruguay, él es medium psicógrafo y estamos hablando justamente de las facultades que tiene un medio con las características de él en este momento.
Y comentabas que una de tus hijas se puede comunicar a través de los aparatos electrónicos. Entonces mi pregunta es si dentro de tu trabajo también te permite el poder tener una comunicación a distancia. No, no se da así. En nuestras teorías se necesitaría la presencia del medium frente a ese aparato electrónico. En el caso tengo dos hijas, que son Pamela, que es hija del matrimonio anterior, y Cirelí, que es hija de crianza. Cirelí fue la que inició a través de la computadora, ella era como que psicografiaba a través del teclado, y Pamela saca fotos, ya no le gusta sacar fotos, porque cada vez que saca fotos aparecen entidades espirituales alrededor de nosotros, donde está firmando. Es decir, la cuestión de los equipos electrónicos solo están sirviendo en este momento para confirmar, después de una revisación técnica, si es que hace alguien, la presencia del mundo espiritual. Es un medio complicado para poder asistir a una persona. En los casos de pandemia, eso nosotros estamos fundamentalmente apoyándonos, la inmensa mayoría de los centros y de muchos centros espiritualistas de todo tipo, es con la atención a distancia. Eso sí, porque ya está demostrado que el pensamiento genera vibraciones, fluidos, y toda nuestra asistencia está dada a través del atendimiento a distancia, pidiendo a las personas que se pongan en determinado horario en predisposición, en un recogimiento para poder recibir las intuiciones, los buenos fluidos, y los medios del otro lado donde estén, no importa la parte del mundo que estén, generan esas vibraciones, esas oraciones, porque son los espíritus los que se encargan de eso. Los espíritus los que toman de nosotros parte de lo bueno que tengamos, lo complementan y lo entregan a la persona. Esa persona tendría que tener, como dijiste tú, bien lo dijiste tú, un pensamiento alineado a lo que quiere resolver. Las cuestiones electrónicas, no, en el caso del espiritismo, por lo menos acá en el país, no creo, estoy convencido de que no lo utilizamos. Solo a veces, si sucede algún hecho puntual, se puede analizar, pero no está dentro de utilizarlas como las terapias. ¿Es eso lo que querías saber? Sí, claro, y en tu caso, por ejemplo, bueno, nosotros ya hemos estado trabajando juntos, hemos recibido mensajes de personas, bueno, que me han consultado a mí y bueno, yo confío ciegamente en tu trabajo y en esta habilidad fantástica que vos tenés, para poder justamente dejar ese mensaje. Y vuelvo y repito, digo, esto a mí me gusta porque es una forma también, si se quiere, de sanación, de sanar al que se fue para que pueda seguir su camino hacia la luz sin nada pendiente, y de sanar al que se quedó y dejarle esa paz y esa tranquilidad, que el que se fue está realmente bien. Claro. Entonces, por ejemplo, en tu caso, y para explicarle un poquito a la gente, lo que hemos hecho, voy a saludar también, mira, a Eduardo Neira, que nos saluda desde Chile. Mira. Muy buen tema, dice él también por acá. Te cuento, él es teólogo, ¿eh? Así que también está de alguna forma u otra vinculado a lo que es el contacto con la espiritualidad, con la divinidad. Y nosotros, por ejemplo, hemos trabajado a distancia y en nuestro caso, eh, te cuento nada de la situación, pues en realidad es nada. Mira, tengo una persona así, nombre y fecha de nacimiento, en todo caso, fecha de fallecimiento, y es como tú decías, oración, enfocarte en el pensamiento y llegan los mensajes. Sí. Así hemos trabajado hasta ahora, y como es y bueno, cuando tú decís confianza en mí, yo quise hacer una aclaración. Sí. Hay que tener más que confianza en el medio, que siempre es bueno tener buenos instrumentos a disposición. Fundamentalmente es la confianza en Dios y en ese plano espiritual. Y fundamentalmente cuando ante las dudas, o que esto pueda ser que esto pueda ser no cierto, nosotros tenemos los hechos de lo que venían a ser pacientes, ¿no? Los hechos están ahí. Las veces que hemos sido consultados, hemos dado la respuesta, creo, y
estoy convencido, con un grado de exactitud muy Sí. importante, y ha ayudado a la gente a poder comprender y sobre todo a poder ser consolada, y sobre todo poder solucionar el problema puntual, ¿no? Con más tiempo, menos tiempo, pero se ha solucionado. Yo creo Porque incluso dentro de todas las técnicas que utilizan los medium, que bueno, cada uno trabaja a su manera, no solo dentro de la doctrina espírita, sino también por fuera. Creo claro, que los espíritus vienen y te dejan mensajes muy claros, incluso ellos dan pautas clarísimas que solo de repente la familia más íntima o la persona que está consultando podría saber, como para dar una sí. veracidad de que realmente son ellos los que vienen a dejar este mensaje. Bueno, de eso se trata. Es decir, que no quede duda de que hay algo por fuera del medio. Y en el caso mío, yo de Estados Unidos no conozco a nadie. Es decir, lo que me ha llegado para ustedes, yo no conozco a ninguna de las personas que están ahí. Claro. ¿Se entiende? Entonces eso reafirma un poco de que hay una fuerza por encima. Uno es solo un instrumento y hay actores que están por fuera de nosotros, que son los espíritus. Nos vamos a pasar un poquito de hora, pero tengo otra pregunta más que se me hace sumamente interesante, que fue creo que una de las primeras charlas que tuvimos cuando hablábamos, bueno, de este camino de sanación, que en este caso la doctrina, dentro de la doctrina espírita, y me hablabas de, no sé cómo, mira, lo voy a decir dentro de lo que yo entendí para decirlo un poquito más en criollo y no tan técnico, de médicos Bien. que curan mediante la impostación de manos, pues nunca se toca al paciente. Hay como, ya prácticamente hay hospitales, podríamos decirle así, o centros donde la gente va a curarse de determinadas patologías mediante Sí. estas personas que también son medios y de una forma u otra canalizan esta sanación. A ver, explícame un poquito esto. Bien, dentro de las facultades mediúnicas está la posibilidad de la transmisión de fluidos. Los fluidos son esas energías psíquicas y físicas que transmiten los medium hacia los pacientes. Y esa misma capacidad a la inversa tiene que tener el paciente para poder ser receptivo. En el espiritismo se identifican 3 formas esenciales de transmitir esa energía a través del pase espírita. El pase espírita, que es la imposición de manos, es decir, colocar con determinada postura las manos sobre el paciente para transmitirle buenos fluidos. Esos buenos fluidos se transmiten a través de la voluntad del medium y de sus pensamientos nobles, sanos y de buena voluntad y deseo ferviente de que la persona mejore. Y en ese pase que ustedes habrán visto en un montón de lados, que se hace de determinada forma, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, a veces en otras doctrinas, nosotros tratamos de no hacerlo muy, solo imponemos las manos nada más, solo imponemos las manos y hacemos algún tipo de pase longitudinal, que no viene al caso explicarlo, pero fundamentalmente tenemos 3 tipos el pase espírita tiene 3 elementos fundamentales. Hay un pase espírita que se llama humano o animalizado, que es el propio medium, que es las facultades del propio organismo del medium que le transmite las energías al paciente, como podría ser el magnetismo. Otro es el mixto, que es el que el medium aporta sus energías y los espíritus la complementan o la rebustecen para poder ser más efectivo. Y después está la espiritual, el pase espiritual, que no se necesita la presencia del medium delante de la persona, como es el que hacemos atendimiento a distancia. Pero el pase fundamental que se usa en los centros espíritas y en los grupos espíritas es el pase mixto, que es el magnetismo. Tenemos el magnetismo humano, que es del propio cuerpo del ser humano, el mixto, que es el medium y los espíritus, y el espiritual. Pero todo es magnetismo. Son fuerzas magnéticas, fluidas, energías psíquicas y mentales. Hay grandes resultados, hay muy buenos resultados, sobre todo para algún tipo de dolencias importantes, como puede ser angustia, nervios, alergias, depresión,
ansiedad, problemas, dolores físicos de cualquier tipo, pero siempre fundamentalmente nosotros lo aclaramos, no somos alternativos, somos complementarios. Ningún medium serio, ningún centro espírita serio, a la luz del espiritismo, diría a la persona que deje de concurrir a su médico de cabecera o de tomar los remedios. Eso está claro, ¿verdad? Que quede claro, por favor. Clarísimo, clarísimo como el agua. Yo siempre digo, no son terapias alternativas porque la alternativa es una o la otra. Complementar Claro. es apoyar el trabajo de uno en el otro. Yo he leído un poquito sobre eso porque me interesó bastante el tema y sé que no hay en muchos lugares del mundo, pero sí hay lugares donde, bueno, los pacientes concurren justamente a sanar diferentes dolencias. Incluso voy a decir que yo leí algunos casos que curaron hasta el cáncer. Bien, yo ¿puedo hacer un poquito de propaganda? Sí, obviamente, dale, porque se trata de eso, de esto es Vidas con Propósito y esto es justamente mostrar que hay personas que vinieron con determinadas misiones a esta tierra y hablar sobre esta gente que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Sí. Mi familia fue bendecida, si quieren llamarla así, fue, gracias a Dios y a Jesús, fue tratada mi señora en no solar, de una enfermedad neurodegenerativa. Y los que conocen a mi señora, y los espíritas son testigos acá en Uruguay, los que la conocen, cómo se fue a Brasil y cómo volvió, hasta a nosotros nos cuesta creer. Hasta a los médicos les cuesta entender cómo una enfermedad como tan complicada como tenía ella no tiene los síntomas. Es decir, resulta, la disciplina de mi señora es muy disciplinada, además tiene una conducta, no es porque sea mi señora, es una conducta, ¿cómo es? Afín para mantener todo eso. Es decir, yo le puedo dar testimonio y dar, si quieren llamarlo así, testimonio, de que en no solar muchísimas dolencias son sanadas. Y en muchísimos lugares, porque no es lo que define, en cierta forma, es el merecimiento que tenga la persona por el propósito de vida que Dios tenga para ella. Entonces, no hay ninguna religión que no cure. Ni siquiera todas las religiones positivas también, la católica, la musulmana, la judía, es decir, Umbanda, Equimanda, los espíritas, los de nueva era, los espiritualistas, el Reiki. Hay un montón de situaciones porque todos, cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en un instrumento de bien. Nadie viene con la predisposición a hacer el mal. Todos venimos con la oportunidad de practicar el bien. Y no necesitamos vestir una capa de santo. Lo único que necesitamos es, llegado el momento, tener la luz suficiente, como hemos tenido nosotros, gracias al apoyo de la espiritualidad, para convertir nuestras deudas, porque los medium somos grandes deudores en el plano espiritual, convertir nuestras deudas en créditos que nos permitan un retorno más digno, más llevadero y con algún mérito ante los ojos de Dios de haber comprendido y enderezar la senda. Que fundamentalmente es eso, enderezar la senda hacia el bien. Y el bien es siempre el bien. No hay dos interpretaciones para el bien. Entonces todas las religiones buscan en su principio eso, el bien del prójimo. Mira, por acá nos está mirando Marta Rosales aquí en la ciudad de Garland, nos está mirando Gonzalo Bertot desde Buenos Aires, Argentina. Por acá tenemos a Catherine Oviedo que dice, hay un libro de Stefan Alex que habla justamente de eso, es en donde en Alemania, en Francia, creo que lo ocupan. Me imagino que debe estar hablando de estos centros que sanan. Catherine Oviedo, bueno, me pone el nombre en francés y yo para el inglés soy malísima con el francés, olvídense, nunca lo voy a mencionar correctamente, pero queda aquí en los comentarios para todas aquellas a todas aquellas personas que les interese el tema, conocer un poquito más.
a fondo esto de la doctrina espírita. Seguimos hablando de la media unidad y le agradezco a Catherine este aporte sumamente valioso. Claro, como es todo, hay muchos lugares, hay gente con más visibilidad, hay con menos visibilidad, más organizados, hay un montón de personas que lo aplican muchas veces de forma sin saber lo que tienen ese don, que solo ponen como es solo un abrazo, un toque, un pensamiento positivo, ya te saca un montón de cargas de encima. Lo que yo me refería es también el caso de mi enseñanza en No Solar, Brasil, Florianópolis. Y acá en Uruguay hay un par de centros que también, como es también están haciendo cosas, y también y lo de la fe también que hay por acá en Uruguay, que nuestra amiga Osores me está escuchando, también han hecho buenas cosas en el tema de sanación. Yo le digo, bueno, a aquellas personas que te están escuchando, si quieren dejar sus datos, su teléfono o su WhatsApp dentro de los comentarios, si les interesa. Me habías comentado ya desde un principio que el trabajo de ustedes es gratuito. Sí. A mí me llamó me gustaría que explicaras un poquito eso, porque los otros días justo estuvimos hablando de ese tema, para que la gente a veces dice, ay, si me cobras un charlatán, los que saben no cobran. Bueno, el tema es que para el espírita consciente, para el espírita cristiano consciente, que ha abrazado las ideas del espiritismo, es muy claro en la parte del Evangelio de que esta facultad no nos pertenece. Esta facultad es dado como una herramienta de ayuda y viene gratuitamente. En el caso mío, lo expliqué recién, tuve sin pedirlo esa facultad que se me dio, que ya tenía o se me desarrolló, y a su vez fui rescatado a través de esa facultad. Entonces así un montón de personas. La mediunidad para nosotros los espíritas convencidos debe ser totalmente gratuita, porque esta facultad no nos pertenece orgánicamente la aptitud, pero la actitud está secundada por los espíritus que nos acompañan. Nosotros no podríamos ponerle precio de mercancía a la posibilidad de que una madre pueda contactarse con su hijo o saber su situación, algo tan doloroso como puede ser la pérdida de un hijo cuando no se comprende. No podríamos negarle a nadie la posibilidad de recibir consuelo por no tener dinero a tanto la sesión. No podríamos negar ese tipo de consuelo porque nosotros no se nos cobró nada cuando fuimos consolados y rescatados. Entonces, para nosotros para muchos espíritas, por mí puntualmente, para que lo sepan ya, es una cuestión de dogma ya. Es decir, yo no jamás en mi vida he cobrado nada. Y le explico por qué. Volviendo a mi querida abuela Mara, una vez en forma espontánea se comunica a mi abuela Mara, pues yo estaba un poco triste ahí con esto y quería comunicarme, y se aparece y me dice lo siguiente: Pablito, tú amabas lo que conocías de mí. Dios en su misericordia permitirá que nos encontremos 5 minutos. Y yo le dije, abuela, 5 minutos nada más. Sí, porque es una cuestión de vibración. Tú amabas lo que conocías de mí, pero no lo conocías todo. Yo lo que tengo que decirte es lo siguiente, querido nieto. Tú tienes la hermosa posibilidad de la facultad mediúnica de cura. Lo único que te pido, que nunca, jamás mercantilices tu facultad. Tienes la oportunidad de hacerlo de una forma espírita cristiano. Entonces, yo opté por no cobrar. Wow. Por eso le digo. Qué fuerte mensaje, porque en realidad si hablamos también con otras formas de sanación, incluso el tema del dinero, que lo tomamos como energía, siempre cuando uno realiza un trabajo de sanación tiene que haber en muchas
Bien. Tiene Me que gustaría haber dejar como una un aclaración movimiento de más que el energía. espiritismo también plantea. El magnetizador y el médico que invierten muchísimo tiempo, dinero y energías físicas importantes en el desarrollo de su facultad, tienen derecho a cobrar dentro del magnetismo. Pero los medium que trabajan con los espíritus, y sobre todo los medium espírita, esa facultad está subordinada a la presencia de un espíritu. ¿Se entiende? Entonces nosotros no podemos hacer uso de una facultad que no nos pertenece. Tenemos la aptitud, pero la actitud, ponerla en práctica, depende del espíritu que nos acompañe y que se interese por el paciente. ¿Sí? Por eso, para que quede claro que nosotros no censuramos de ninguna manera ningún tipo de camino que haya tomado la persona, ¿no? Por supuesto, lo único que nosotros los espíritas, a la luz del espiritismo y cuando aceptamos sus principios, tomamos esa actitud. Yo desconozco si hay espíritas que cobran, desconozco, yo no cobro. No cobro porque no tiene sentido para mí, y además con una comunicación tan patente de un ser querido que ha pasado por esa experiencia y que esa misma situación nos lleva a que, por una cuestión vibracional, por determinadas actitudes, a pesar de que yo amaba a mi abuela, sean solo 5 minutos que nos podamos ver. ¿Se entiende por dónde viene la mano? Sí, totalmente, y me encanta que lo aclares porque obviamente la gente muchas veces malinterpreta y bueno, y corremos con el fantasma también de que lo que te dije hace 2 minutos, muchas personas tienen la creencia errónea en realidad en muchos casos de que hay el que te cobra mucho es porque es un charlatán y está para el negocio y los buenos en realidad son los que no cobran. Pero lo explicaste de una manera fantástica, creo que quedó súper claro, hay muchas personas que han invertido tiempo y que han invertido dinero en prepararse para poder ofrecerle a las personas que se acercan a ellos una mejor calidad de atención, digámoslo así. No significa Sí, que el que no estudió haga una cosa mala, simplemente que claro. uno va tomando en este camino las herramientas que considera que necesita. Sí. Es un mojón en el camino. Tal cual, tal cual. ¿Sabes que sigue llegando Y gente? Voy a saludar a Joana Ross, que nos está también escuchando, nos está viendo. Estamos súper pasados en el tiempo. Yo seguiría hablando horas y horas y horas. Me parece que vamos sí, a te tener que avisé hacer, que esto iba para rato. vamos a tener que hacer un próximo capítulo, a lo mejor el mes que viene. Bueno, Vamos a ver si cuadramos con Pablo. bueno, Pero encantado. para mí es un gusto, lo sabés, que no necesito pasarte la mano por la espalda. Te aprecio muchísimo, me encantó este reencuentro a través del tiempo, incluso a través de la distancia, porque nunca estuvo en mis planes en la cabeza llegar a Estados Unidos, pero bueno, acá estamos. Pero qué fantástico que tenemos esta posibilidad de las redes sociales que nos permiten tener esta comunicación tan directa y poder apoyar mi trabajo en el tuyo y viceversa, pues sabes que estoy a tus órdenes. Este, pero qué lindo poder tener esta conversación. Me hiciste recordar cosas que yo, sinceramente, mi subconsciente lo había guardado muy para atrás. Eh, y ahora las refresqué, así que te agradezco el haber hecho esa mención también. Voy a saludar al señor Cuco Barrera, voy a saludar que nos está viendo, bueno, se sigue sumando gente, qué fantástico. Este video, les digo a todos, va a quedar colgado aquí en Facebook, lo vamos a pasar mañana también a YouTube para que ustedes lo puedan compartir. Mi agradecimiento eterno, Pablo, a estos minutos que me regalaste, a estos minutos de apertura de conciencia, mostrándonos que hay otros caminos, que definitivamente hay vida, si podemos decirlo, más allá, que esto de pasar por este mundo es solamente una pasada y que nuestro cuerpo aquí en esta tierra es solamente un envase. Bien. De mi parte, gracias por tu palabra, Verónica, y más que el agradecido soy yo por la oportunidad del reencuentro, un encuentro constructivo,
y de agradecimiento a ese plano espiritual que abrió esos caminos y porque nada es casualidad, son ellos los que los trabajan, para poder seguir brindando humildemente el conocimiento, la experiencia, y lo que solo tengo para decir es que hay que tener fe, hay que estudiar, hay que informarse, hay que buscar todo lo necesario para ser feliz, y si pudiéramos entendernos, si pudiéramos observarnos por un momento que somos seres espirituales, que somos eternos, que tenemos toda una vida inmortal para adelante, veríamos que las vicisitudes en esta vida son solo pequeños rasguños con respecto a lo que nos espera de la dicha plena, de la plena felicidad en los mundos superiores y en esta tierra, si nosotros solo cumplimos tal vez una sola premisa, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Más que agradecidos, y un saludo enorme a esa audiencia que no ha parado de llamar y de conectarse, a todos mis amigos y vecinos que han aparecido ahí, que me vuelvo a conectar con ellos a través de este medio, es la verdad. Y bueno, más que agradecidos a todos ustedes y desearle las mejores de las suertes y que Dios los acompañe, y que lo que necesiten de que podamos contribuir los espíritas, lo vamos a hacer. Y siempre convergiendo todos en el bien mayor, que es la felicidad de esta humanidad que está pasando muchas veces por esta tribulación, pero que saldremos todos más fortalecidos. Totalmente, totalmente. Pablo, si vos me autorizás, si hay personas que tienen preguntas, me gustaría brindarles tu WhatsApp para que se comuniquen contigo, teniendo en cuenta que, bueno, todos tenemos una vida, que trabajamos, que cumplimos horarios, y que de repente si no contestás, te pueden dejar un mensaje para conectarse contigo y con tu trabajo. Sí, encantado, como es encantado. Como ese, ¿tú lo paso ahora o lo pasas internamente después? Si querés, lo pongo acá directamente en la página, o simplemente si alguien me pregunta, ahí paso ya tus datos. Hay muchos libros, hay mucho material, hay incluso videos en YouTube que ustedes pueden buscar sobre la doctrina espírita, pero para dejarle así como a los que quieran interesarse un poquito más sobre esto, leer o informarse, como dijiste tú, ¿qué recomendación le dejarías? Bien, fundamentalmente nuestro lema es: comience por el principio. Y el principio original, lo que está inspirado, comience por el principio. ¿Se escucha así? Sí, claro. Comience por el principio, y el principio es el libro de los espíritus, que contiene el principio filosófico de la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec, sobre todo las leyes morales. Después continúan con el libro de los medios, que les explica la parte científica de cómo se llegó al primer libro. Después empieza la parte moral, que es el Evangelio según el Espiritismo, justicia divina y la Génesis. El principal es el libro de los espíritus, y los otros son complementos. Fundamentalmente es en el libro de los espíritus está el concepto de lo que es Dios, lo que es espíritu, lo que es cómo se forman los mundos, y fundamentalmente las leyes morales, que son universales. Y después hay obras preciosas que pueden buscar por internet, que son complementarias, que traen muchísimo consuelo y muchísima esperanza. Pero hay que tener siempre el libro de los espíritus a mano, porque es el libro principal. Después vino todo el desarrollo. Y como libres pensadores, que nosotros somos, cada uno aceptará total, parcialmente, sus ideas, porque fundamentalmente la diferencia entre lo que decimos que somos y lo que somos es lo que hacemos. Exacto. Entonces, podemos leer de la A a la Z todo, pero tal vez nuestras prácticas no coincidan con la parte teórica. Te vuelvo a agradecer estos minutos. Voy a saludar ya a las últimas personas. Rosa Pérez, que se estaba conectando, Zulema Campos, también aquí con nosotros.
8:24 estamos súper pasados de la hora, pero es un tema realmente muy, muy jugoso, sobre todo cuando uno habla con una persona que tiene conocimiento de esto que venimos a hablar, porque lo explicaste de una manera súper clara, siendo muy, muy conciso y muy, muy puntual, me encantó. Así que bueno, desde acá muchísimas bendiciones para vos, Pablo, para que sigas esta tarea maravillosa, esta misión de vida que se te fue otorgada. El saludo inmenso a tu familia, a esas hijas y a esos nietos y a tu esposa que te acompañan en este camino también. Así que más bendecida que el día de hoy, poder tenerte como invitado. No puedo pedirle mucho más a la vida para el día de hoy. Mañana será otro tema. Bueno, que pasen bien, muchísimas gracias y les dejo un consejo. Sean felices. Dios quiere eso para todos nosotros. Abrazo, Vero. Un abrazo a la distancia, Pablo. Muchísimas gracias, de verdad. Mi gente linda, como siempre, saben que soy Vero, transmitiendo desde la ciudad metropolitana de Dallas, en el estado de la Estrella Solitaria, Texas, en los Estados Unidos de América. Gracias a todos los que se conectaron aquí en el Metroplex, en el estado de Texas. Gracias a los que escribieron desde mi queridísima Sudamérica, desde mi paisito, que había mucha gente del paisito. Agradezco todos esos corazones que siguen subiendo por acá en los mensajes. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Seguimos hablando de los medium en este mes de octubre, donde conmemoramos justamente el 3 de octubre, fue el natalicio de Allan Kardec, quien yo lo dije al principio, quien validó el trabajo de los medium de alguna manera, sin que todos sigan su doctrina, hizo que los medium pudieran ser vistos de otra manera en este mundo loco, loco en el que vivimos, y sobre todo ahora, en esta época de cambios que estamos viviendo, en esta era de Acuario que está comenzando, que vamos a tener que pedir ayuda muchas veces, y de esto se trata, vidas con propósito, el mostrarle a ustedes de que hay otros caminos, de que hay algo más con lo que podemos contar en esta vida. Un beso grande a todos, gracias por estar siempre ahí siguiendo mis locuras y nos volvemos a encontrar, como siempre, en cualquier momento.